el oculto secreto que está detrás del cambio de hora. El oculto secreto que te ocultan, de hecho, acerca del cambio de hora. No quieren que lo sepas. De hecho, hay mucha gente que pretende mantenerte en esta situación para aprovecharse de tus beneficios, de tus ventajas, para sacarte ventaja, mejor dicho. Hoy vamos a hablar de un tema de conversación que es tan tremendamente útil y espectacular, pero que desgraciadamente la mayoría de personas no conocen, razón por la cual te invito precisamente a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, esto sobre todo es súper importante. ¿Me estás viendo desde Meta? Meta. Pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, ¿me estás viendo de YouTube? Bien, pues en ese caso pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, ¿vamos? ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos una vez más aquí a Mente Ecologista. Mi nombre, para la gente que no me conozca, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, ¿vale? Los que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, y esto sobre todo súper importante, este es el secreto que literalmente te ocultan acerca del cambio de hora. Vamos a ello. Hoy, que es día 26 de marzo, como ya sabéis, al menos aquí en Europa, ¿no? Porque esto evidentemente cambia, ¿no? En función de los países. Pero en la Unión Europea se estableció un acuerdo, ¿no? Lo que era pues un tratado, ¿no? A nivel de todos los países miembros, donde lo que hacíamos era llegar al horario de verano, colocándolo el último domingo de marzo de cada año, sumándole una hora. Entonces todos los países de Europa, estamos hablando, hacen esto. Y todo esto, claro, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista científico, cada país tendría un uso horario acorde a la posición geográfica. Vale, bueno, pues si esto fuera así, os diría, señores, hasta aquí este directo, muchas gracias a todos vosotros, venga, y adiós, me voy. Pero no, ¿vale? Aquí hay chicha, aquí hay sustancia, ¿no? Como se suele decir aquí, ¿no? En mi tierra. Aquí hay chicha, o sea, aquí hay materia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Antes de la primera revolución industrial, cada punto del planeta, que de hecho no estaba tan conectado, ¿no? De hecho, llevaba la hora que quería. O sea, porque, por ejemplo, cuando es, por poner un ejemplo, cuando es en Japón las 12 de la mañana, no son las 12 de la mañana en México, ni tampoco son las 12 de la mañana en Francia, o en Alemania, o en Italia, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? O en Australia, no sé, para que vosotros me entendáis. Cuando el Sol ilumina a una parte de la Tierra, haciendo que esa distancia, o sea, esa altura aparente del Sol sea la máxima, por conveniencia, ahí establecemos que ese es el máximo. Muchas de las teorías, ¿no? Y de las hipótesis de los principios científicos tienen que estar basadas en un consenso, o sea, en un acuerdo entre científicos, pues para que todos hablemos el mismo idioma, porque si no aquí cada uno hablaría el idioma que quisiera, y de esto justamente hablo al final de este vídeo, ¿vale? Por lo que, bueno, pues surgen, ¿no? este tipo de contratiempos y tal. Entonces, empecemos por los conceptos básicos. El Sol, ¿vale? Pues es una esfera que realiza la fusión nuclear y que dispara fotones a la Tierra. Entonces, la Tierra, pues es un planeta, es una masa, es una roca con vida y que gira. Si estudiamos un poquito de geometría, veréis que podemos dividir la Tierra en 24 usos horarios, ¿vale? Es decir, está el meridiano 0, el menos 12, o sea, del 0 al menos 12, el menos 12 iría hacia el oeste, hacia las Américas, y el más 12 iría hacia el lejano oriente, China, Japón y tal, ¿no? Todo ese tipo de cosas. A partir de la primera revolución industrial,
después de lo que acabamos de contar en este momento, el Reino Unido era la potencia naval, la potencia industrial, la potencia económica del mundo. De hecho, aunque ya había perdido a los Estados Unidos, pero se seguía siendo, ¿no?, la que mandaba en el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues simplemente que estableció por convenio que en la ciudad de Greenwich, que es una ciudad que está en el sureste del Reino Unido, pues hay un punto, de hecho, donde decía, bueno, pues aquí, esta línea, ¿vale?, pues va a ser el punto, vamos a decir, central, el punto cero. Y aunque todo esto es una larga historia de convencionalismo científico y tal, y que tampoco me quiero enrollar, porque no se trata de aquí de hablar de política científica, ¿vale?, pero podemos resumir de forma muy rápida que actualmente el horario que utilizamos se llama el horario UTC, Universal Time Coordinated, ¿vale?, que viene del inglés. Es un horario que establece que por Greenwich es de hecho el punto cero, es la línea cero. De hecho, si tiras de esa línea para abajo, pasa por Barcelona. O sea, que fijaos vosotros, ¿no? Qué curioso. Entonces, esto lo que quiere decir que en la línea, es decir, esto es ¿cómo se llamaban? Los meridianos, ¿vale? Los meridianos, es decir, las líneas que van del polo norte al polo sur en forma de geodésica. Quiere decir que todos los puntos que se encuentren justamente en el meridiano cero, en el meridiano de Greenwich, Barcelona y el resto de las ciudades, en el momento en el que el Sol alcanza su máxima altura en su movimiento aparente, porque movimiento aparente sabemos porque la Tierra se mueve, no el Sol, pero bueno, desde nuestro punto de vista es el Sol que se mueve, ¿vale? Entonces, ese punto, que es donde se encuentra a esa distancia más alta, que es la distancia perpendicular a la Tierra, a un plano, vamos a decirnos, de la Tierra, en ese punto que se forma un ángulo recto, bueno, pues en ese ángulo recto se forman las 12 de la mañana, ¿vale? Y eso tiene un nombre, eso se llama cenit. De hecho, la palabra cenit viene del árabe, ¿vale? Mismo un poco pues, para que sean cosas curiosas y tal, ¿vale? Ese cenit es el punto en el que está en todo lo alto. Y solo por curiosidad y tal, un poco para que lo sepáis, el punto simétrico, es decir, si cuando aquí está la Tierra el Sol está en todo lo alto se llama cenit, cuando el Sol está en todo lo más bajo se llama nadir. Y de hecho es también una palabra que viene del árabe. En fin, para que vosotros un poco, ¿no?, pues lo situéis. Entonces, acorde al cenit, ¿vale?, y acorde al nadir, si sabemos que un día tiene 24 horas, pues podemos diferenciar 4 puntos importantes a lo largo de 24 horas, es decir, a lo largo de un día en el planeta Tierra conforme va rotando alrededor del Sol. Que sería el nadir, ¿vale? Si el Sol, por ejemplo, el Sol sale por el este, ¿vale? Pues el nadir, el orto es como el amanecer, el alba, el cenit, ¿vale? Y aquí se encuentra el ocaso. De tal forma que independientemente del país en el que vivas, siempre se van a repetir estos mismos patrones. Nadir, alba, cenit, ocaso. Nadir, alba, cenit, ocaso. Siempre se van a repetir. Por esa razón, si un día tiene 24 horas, la Tierra rota 360 grados y a la vez hemos dicho que podemos clasificar esa Tierra, o sea, esa superficie y tal, en 24 zonas, pues resulta que en cada zona de la Tierra estamos consumiendo lo que es una hora. Y por el movimiento de la Tierra y por la rotación de la Tierra y por cómo viaja a lo largo del espacio, pues resulta que lo que nosotros podemos establecer es que cada línea donde el Sol está en el punto más alto, estamos viendo el cenit de la hora, o sea, de la región, de esa parte, de esa franja. Esa franja, para ponernos más técnicos, se llama uso horario, ¿vale? Entonces, en un uso horario, del momento en el que llega el Sol al punto más alto, ahí tenemos un cenit. Una hora más tarde
ese cenit cambia. Y ahora es al uso horario que está antes, pues al que estaba de antes, en ese momento, el Sol alcanza la máxima altura. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Con esto lo que quiere decir que cada hora que pasa, las 12 del mediodía, las 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para atrás, 12, 11, 10, 9, ¿vale? Cada hora que pasa, el Sol siempre está en un cenit de un uso horario, ¿vale? Yo creo que sí, que se entiende de todas formas. Cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, cualquier cosa que vosotros queráis preguntar, ¿vale? Aquí está la caja de comentarios, no tengáis miedo de preguntar, ¿vale? No pasa nada, en serio. La única forma de resolver este tipo de problemas que estamos teniendo a nivel mundial es llevando el conocimiento científico tan complejo a las masas. Y la única forma de llevar este conocimiento científico complejo a las masas es simplificando el lenguaje. Porque si no, es imposible. Vale, yo creo que se va entendiendo. Bueno, eso sería a nivel de, vamos a decir, óptica, radiación y a nivel de geometría. Vale, pero somos científicos, es decir, tratamos con la realidad. La realidad siempre tiene pequeñas imperfecciones respecto de la teoría matemática que la hacen más realista. En ciencia tenemos dos tipos de teoría, dos tipos de soporte, vamos a decir. El soporte matemático y luego está el soporte, vamos a decir, empírico, el soporte científico, pero científico no de la vida real. La realidad es como es, pero nosotros necesitamos desarrollar modelos. Esos modelos están basados en el habla matemática. Pero los científicos cogemos el modelo matemático y lo trastocamos, lo variamos, lo recortamos, lo ampliamos en función de la realidad. Cuanto más real sea ese modelo científico que proceda del matemático a la realidad, ¿vale? Quiere decir que más real es y que más útil y que más práctico es. Bien, bueno, pues hasta ahí todo perfecto. Nos vamos al mapa de la Unión Europea. Sabemos que en el meridiano de Greenwich, donde se encuentra el Reino Unido, ¿vale? Ahí está la parte del oeste de la zona de la Unión Europea. Y en esa misma zona, donde se encuentra, por ejemplo, el Reino Unido, si tiramos más para abajo, encontramos España. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Reino Unido y España están en la misma franja, en el mismo uso horario, geográficamente. Conforme nos movemos hacia el este, pues Francia, por ejemplo, hay una parte de Francia que está en el UTC 0, hay una pequeña parte que está en el +1, Alemania está en el +1, Italia está en el +1, conforme nos movemos. Todos estos países de Europa del Este, Grecia, Eslovenia, Albania, Kosovo, Montenegro, me parece a mí que era también Rumanía, puede ser, Ucrania. Bueno, todos estos países se encuentran en el +2. Polonia, por ejemplo, se encuentra en el +1. Los Países Bajos están en el +1. En fin, cada uno pues tiene su franja. La zona de Rusia, Moscú, está en el +3. Entonces podemos decir que toda la superficie del planeta, o sea, de toda la superficie de la Unión Europea, se extiende desde el uso horario 0 hasta el uso horario +3. Son 4. 0, +1, +2 y +3. Los usos horarios se van extendiendo en función de la posición geográfica. Cuando evidentemente los políticos, los científicos, los gestores que en su época se dedicaron a delimitar la zona geográfica del país, ¿no? Pues con el objeto para que coincidiera realmente con los usos horarios y tal, evidentemente esa repartición no es perfecta. O sea, hay irregularidades, hay imperfecciones. Pero una cosa es que haya imperfecciones de, yo que sé, te voy a poner un ejemplo, pues imperfecciones de 10 minutos de retraso o de 10 minutos de adelanto. Una cosa es que tengamos esos 10 minutos de retraso y otra cosa distinta es que cometamos un error de 1 o de 2 horas de retraso o de adelanto. Ahí es realmente, ¿no?, donde surgen no solamente los problemas, no solo problemas matemáticos, sino que también incluso son problemas en la vida real. Casos como, por ejemplo, pues llegar a ver que según esta repartición estamos en el cenit y que el Sol en realidad pues corresponde como a las 10 de la mañana, como en el caso, por ejemplo, de España. Entonces, por diferentes razones políticas, porque, bueno, así funciona el mundo, no... pues resulta que, bueno, pues hay ciertos países en la Unión Europea que con tal de tener el mismo uso horario, ¿no? O sea,
lo queremos hacer todo tan igual. Funcionó con la moneda, funcionó con la unión entre países, pero con el uso horario precisamente no funciona. Porque la geografía es diferente y porque cada país tiene pues, una zona y tiene un área totalmente pues, diferente, o sea, y de forma única. Aunque se salga esto mismo que voy a decir de este contenido, a mí es un poco como querer forzar la mentalidad y la cultura del trabajo de toda Europa, cuando sabemos que cada cultura, incluso a nivel de trabajo, es una cultura totalmente diferente, ¿está bien? Pero fuera un poco de toda esa información. España, como caso particular, tiene el horario UTC más 1, ¿vale? Y el UTC más 2. Si recordáis lo que acabo de decir unos minutos antes, el UTC más 1, geográficamente hablando, pertenece a la zona donde se encuentran los Países Bajos, Suecia, me parece que me queda la palabra, Suiza, Alemania, Italia, ¿vale? Y el más 2 es lo que corresponde a unas partes de Europa del Este. Grecia, Eslovenia, Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro, bla, bla. Pero si realmente tiene la ubicación geográfica, la misma ubicación, o sea, si realmente España tiene la misma ubicación geográfica que el Reino Unido, ¿por qué razón sigue teniendo este horario? Bueno, hay dos razones. La primera de todas, ya lo acabamos de explicar, razones políticas. En un intento de hacer que toda Europa tenga el mismo uso horario, pues evidentemente no funciona, ¿vale? Por un segundo lado, y es que en todos los países miembros de la Unión Europea existe un acuerdo gracias al cual todos adaptan el horario de invierno y el horario de verano. Y esto surgió precisamente por motivos ecologistas, es decir, con el objeto pues, precisamente de dejar de emitir más cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera en la generación de la energía eléctrica. Pero estamos hablando de los años 60, años 70, principios de los años 80. Es decir, el tiempo ha avanzado y la tecnología está avanzando, la ciencia está avanzando e incluso cada vez más rápido. Hoy en día tenemos la capacidad de poder generar bastante energía eléctrica de forma limpia. Desde mente ecologista, y de hecho vosotros lo sabéis porque lo he dicho un montón de veces, optamos precisamente por el uso de las energías renovables. La solar fotovoltaica, la solar térmica, la eólica, la maremotriz, la ondimotriz, la geotérmica, o sea, realmente es que existe, ¿no? Un montón bueno, pues de tecnologías, ¿no? Alternativas y tal, para que podamos realmente, ¿no? Pues seguir haciendo todo este tipo de bienes, ¿no? y de servicios. Se trata realmente de eso. Entonces, resulta que ese convenio político de todos los países miembros de adelantar una hora en verano y atrasar una hora en invierno se acaba de convertir en algo ya como si fuera, o sea, como un vestigio. Es decir, como algo ya que pertenece al pasado, pero que ya no sirve. Ya, de hecho, ya es totalmente inútil seguir adelantando y atrasando. Hace un año, o hace 2 años, no me acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos optó por cancelar para siempre el adelanto y el retraso de la hora a nivel mundial y establecer de esa manera el uso horario correspondiente a la zona de la que estemos pues, viviendo. Como el mismo ejemplo en el caso de los Estados Unidos, sabéis que los Estados Unidos es un país pues, muy grande, que se extiende, creo recordar que era desde el -5 hasta el -9, o desde el -4 hasta el -8, no recuerdo exactamente. Entonces, si vosotros miráis la repartición de los usos horarios a lo largo de los Estados Unidos, vais a ver que aunque, y esto de hecho acabamos de decirlo, que aunque la repartición no es una línea recta perfecta, es lo más próximo al punto geográfico donde se encuentran realmente. Entonces, si viéramos Estados Unidos, pues a nivel de uso horario, veríamos un hueco, línea, otro hueco, o sea, un espacio, línea, otro espacio, línea, otro espacio, línea y un cuarto espacio, ¿vale? Y así es como realmente pues, deberíamos hacer las cosas. En mi opinión, la Unión Europea debería tomar ejemplo de esto en particular acerca de lo que hizo Estados Unidos y empezar a devolver cada país al uso horario que le corresponde. Entonces, por esa razón,
España, en el momento más cercano en el que se encuentra a su horario geográfico real, es en el horario de invierno, cuando estamos en el UTC+1. En realidad, España debería estar en el UTC 0. El UTC 0, para la gente que no lo sepa, es el central, ¿vale? Es el área que está en el centro y que de hecho pasa por Greenwich y por Barcelona. Bien, entonces, por esa sencillísima razón, e incluso, aunque los políticos de la Unión Europea decidieran mantener el cambio de horario de marzo, o sea, en marzo del invierno al verano y en octubre del verano al invierno, aunque realmente quisieran hacerlo, sí que sería más cercano a la realidad, pues que por ejemplo España tuviera el UTC 0 en invierno y el UTC+1 en verano, en lugar de lo que tiene actualmente, el UTC+1 en invierno y el UTC+2 en verano. Esto es justamente lo que ocurre a nivel de, bueno, pues de horario, ¿no? De adaptación y tal. Pero, ¿sabías que de hecho hay estudios científicos que demuestran que tenés un uso horario totalmente diferente al que realmente te corresponde por ubicación geográfica, también tiene efectos sobre la salud del cuerpo humano? Sí, y aquí era justamente lo que te decía, no quieren que lo sepas, pero esto es real. Mira, se ha descubierto, y esto ya hace muchos años y tal que se descubrió, que el cuerpo humano tiene un reloj biológico que funciona con unos ritmos llamados los ritmos circadianos. ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? Bueno, déjamelo justamente aquí abajo en los comentarios, sobre todo porque quiero saber y tal. Los ritmos circadianos son ritmos que, bueno, pues que el cuerpo humano simplemente va siguiendo, ¿no? y va realizando, que se van moviendo en función de las horas de luz que hay allá afuera o las horas de oscuridad. Vamos a decir, por configuración de fábrica, ¿no? Como se suele decir en la parte más industrial, el ser humano está programado para que por la mañana se despierte, esté en vigilia, esté despierto, y por la noche duerma. O sea, esto está diseñado precisamente para esto. ¿Está bien? Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a trastocar todo este tipo de horarios, aparecen cosas, pues, por ejemplo, problemas de sueño, problemas incluso de cansancio, fatiga, a veces un poco, ¿no? Pues como sensación de desubicación en el tiempo, decir, ¿no? Yo siempre hago lo mismo, ¿no? Yo salgo a la calle y lo primero que hago es mirar el sol. Y en función de dónde se encuentra, ya sé cuál es la hora solar verdadera, o el tiempo solar verdadero de la zona donde yo vivo. Realmente eso. Bien. También aparecen, ¿no? Pues en algunos casos, pues por ejemplo, la bajada de la productividad. Y sí, o sea, esto que es realmente así. Este tipo de políticas hacen incluso que puedas enfermar por dentro. Y la propia ciencia lo avala. Bien. También en este concepto aparecen casos como, por poner un ejemplo, como, ¿recordáis esas relaciones que había entre Nadir, Alba, Zenit y Ocaso? Bueno, pues resulta que como ambos dos son líneas perpendiculares, pues resulta que en algunos países esa línea, en lugar de estar pues completamente, digamos, en horizontal, y esa línea es una línea establecida por el ser humano, que no es real, ¿vale? Pues a lo mejor amanece más tarde, pero anochece pues a una hora a la que realmente no corresponde. O al revés, que amanece mucho más temprano, pero a lo mejor cuando el sol está aquí arriba, que ni siquiera ha llegado al alba, pues a lo mejor son como las 8 de la noche. Entonces esto realmente es un problema. Así que, bueno, pues lo más importante, y sobre todo desde mente ecologista, lo que proponemos es precisamente que utilicemos la ciencia en pos del avance, en pos del progreso, en pos, pues precisamente, ¿no? Pues para ayudar y para servir al ser humano. ¿Y qué proponemos? De hecho, al mismísimo gobierno de España, que devuelvan el uso horario acorde a la geografía que tiene el país, que realmente tenga, volviendo de esta forma al UTC 0. Esto se solucionaría tan sencillo como en el caso de mantener el cambio de verano a invierno, pues en ese caso, por ejemplo,
poner que si ahora mismo estamos en el +2 y son las 5 de la tarde, pues colocarlo en el +1 y poner que fueran las 4 de la tarde. Y cuando sea invierno, al adelantar una hora, que volviéramos al horario de 0. Es decir, al horario 0, que es el que realmente le corresponde a España. Si no es así, pues directamente B, la segunda opción, es que directamente quitemos el uso, o sea, el cambio de hora a nivel de toda la Unión Europea, con el objeto, ¿no? Pues precisamente de que le devolvamos a cada país la verdadera hora que le corresponde y dejar a España a lo largo de todo el año en el UTC 0. De tal forma que si ahora mismo estamos en el UTC +2 y son las 5 de la tarde, entonces en el UTC 0 serían las 3 de la tarde. Nada más, señores, espero que realmente esta información os haya resultado tremendamente útil, sobre todo principalmente para que conozcáis estas verdades y estos principios científicos, que desgraciadamente la mayoría de personas no tienen estudios en ciencia. Desgraciadamente muchos científicos tienen que largarse, tienen que irse de España, y no opto por hacerlo yo en el futuro, por la sencilla razón de que la mayoría de personas no tienen estudios, no tienen conocimientos en ciencia, y las poquitas personas que nos dedicamos precisamente a enseñar ciencia somos, en la mayoría de los casos, que luego siempre hay excepciones, somos rechazados, ¿no? por la sociedad. Pero bueno, pues simplemente deciros que justamente pues vamos a estar emitiendo aquí todos los días en Juan Carlos-Mente Ecologista directos, de forma diaria, precisamente para cambiar la sociedad a mejor. Y aquí justamente hablamos acerca de medio ambiente y acerca de ecología. Todos los días damos pequeñas píldoras, pequeñas pinceladas y tal de conocimiento. Pero ¿quieres realmente profundizar? ¿Quieres realmente convertirte en un auténtico, en un verdadero ecologista y que puedas incluso cambiar la relación que tienes con la madre naturaleza? Bueno, pues para ello, ahí estamos. Para ello precisamente te voy a dejar el enlace, ¿vale? Voy a dejarte el enlace de la saga Mente Ecologista justamente aquí debajo, con el objeto de que puedas adquirir esto lo antes posible. Entonces, por esa sencilla razón, ya sabes, pulsa, sigue todos los pasos. Estamos haciendo envíos de la página de Mente Ecologista. Y sobre todo lo más importante, os recuerdo que una vez que lo tengáis, tenéis que aplicar el método científico. Paso número 1, estudia. Paso número 2, aprende. Y el paso número 3, aplica. Aplica estos principios, ¿vale? La única forma de solventar todos los problemas que tenemos acerca del medio ambiente es precisamente aplicando esto de aquí. ¿Bien? Y que nada más, señores, como siempre os digo, que si queremos realmente solucionar todos los problemas medioambientales, tenemos que ir todos a una. Justamente, ¿no? Pues como dice ese poema de Fuente Ovejuna, todos a una. No queda otro remedio. Entonces, por esa razón, como siempre os digo, los problemas medioambientales no son problemas de 1, de 5 o de 10 personas, sino de toda la humanidad en conjunto. Entonces, no voy a parar de vender estos libros, no voy a parar de vender esta idea de forma diaria hasta que hayamos literalmente arreglado todos los problemas medioambientales. ¿Vale? Así que, bueno, pues que nada más, señores, como siempre os digo, cuidaos mucho de verdad y cuidad del bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental como nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros, espero que esta información os haya resultado tremendamente útil y espectacular. Y nos vemos mañana aquí, con nuevo contenido. Gracias a todos vosotros. Y hasta mañana. Adiós.